Romanos capítulo 12, verso 6 en adelante. La semana que viene, perdón, esta semana ahora, mañana, comienza campamento de niños y campamento de jóvenes. Ahí en Ebenezer, campamento de niños y campamento de jóvenes. Hasta ahora no hay nadie aquí que vaya para campamento. Bien, Romanos 12:6. Libro de Romanos, capítulo 12 y el versículo 6. Fíjense que después que el Señor nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice como un culto racional. Yo le he indicado siempre que eso es una dedicación inteligente de nuestras vidas al Señor. Un creyente, esa capacidad racional que tiene, debe usarla de manera tal que pueda dedicarse su vida para el Señor. Por eso es un culto racional, una dedicación, un culto es una dedicación inteligente al Señor. Entonces el versículo 6 nos dice que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y usted y yo sabemos que la gracia de Dios ha hecho posible que usted sea salvo, y la gracia de Dios hace posible que usted sea siervo. Dos cosas importantes en nuestra vida, salvo y siervo. Y servir al Señor es uno de los privilegios más grandes que puede tener un ser humano. Dice ahí que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y esa consideración es muy importante. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ese servicio es un servicio que nos da a nosotros el privilegio de servir a un Cristo vivo, a un Dios todopoderoso, para que usted y yo podamos considerar la importancia de su servicio. Usted le está sirviendo a un ser maravilloso. Servir al Señor es un privilegio muy grande que puede tener un ser humano. Es como el Señor dijo en Juan 12:26, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Qué privilegio tan grande tenemos al poder servir al Señor. Entonces, el título de este día, lo que yo puedo hacer para el Señor. Lo que yo puedo hacer para el Señor. Y usted y yo sabemos, ¿verdad?, que Dios nos da la oportunidad de hacer algo para Él. ¿Cómo? Trabajando para el Señor Jesucristo. Trabajando para el Señor Jesucristo. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, entregamos nuestra vida a Él, a sabiendas que Él nos compró con su sangre preciosa para salvarnos nosotros del pecado, del infierno, de la condenación, pero para que usted y yo entendiéramos que Él nos salva para servirle a Él. Y es como dice la Escritura, bien claro, que ocurrió cuando usted y yo fuimos salvos. Amén. Qué bueno. Por gracia soy salvo. Una gracia que hace posible por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y qué privilegio tan grande poder así hacerlo como creyente. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias.
Te pedimos que nos perdones lo que te hemos ofendido, que borre las iniquidades de nuestra mente, de nuestro corazón. Gracias por el privilegio de haber venido a tu casa en este día, a alabar y glorificar tu nombre, con todo lo que hemos hecho, Señor. Te hemos alabado con nuestros cánticos, adorado, glorificado tu nombre, con nuestra presencia aquí, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras acciones, por cada una de ellas, Señor, que cuentan como una adoración a tu nombre. Señor, te amamos, te alabamos y te glorificamos. Ahora te pido, Señor, que tú sigas hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra en este día, que nos dé un corazón atento a tu palabra y presto, Padre, para seguir esas instrucciones que tú nos has dejado a través de ella. Que tu Espíritu Santo nos guíe a esa verdad, que nos santifique a través de esa verdad y que pueda usarnos, Padre amado, para que podamos ser recipientes de la verdad que tenemos que compartir y poder así lograr el propósito de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por todo. Bendice tu iglesia donde quiera que esté reunida. Que tú bendiga a cada pastor, cada siervo tuyo que va a hacer uso de la palabra, de la predicación. Que la exposición de tu palabra alumbre los corazones que van a ser recipientes de ella. Que tú seas bendiciendo, Señor, y usando a cada predicador de tu palabra. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. El hecho de usted y yo poder trabajar para el Señor Jesucristo, estamos considerando trabajar para el mejor jefe. Y déjeme decirle que cuando usted trabaja para Él, Él paga bien. A lo mejor no estamos considerando un pago físico, económico, pero si así fuera el caso, Él también paga bien. Amén. Yo recuerdo el testimonio de un misionero que fue a predicar a un lugar y entonces a él le hicieron una oferta de trabajo y él preguntó que cuánto pagaban para el trabajo que le estaban ofreciendo. Cuando ellos le dijeron lo que pagaban, él le dijo a ellos: lo que yo hago, ustedes nunca van a competir con el pago que yo recibo de parte del Señor. Y es cierto, hermano. Un ingeniero puede hacer un puente y recibe una compensación por su trabajo. A lo mejor el reconocimiento de fulano hizo ese puente, porque a veces es el reconocimiento. Ese puente lo hizo el ingeniero tal, pero el ingeniero nunca puso una mano para bregar allí, pero tiene ese reconocimiento, ¿verdad? Y la realidad es que eso se queda aquí. El dinero que él cobra por eso, lo gasta, lo emplea en otras cosas, a veces lo malbaratan y eso se acabó ahí. Pero cuando usted y yo le servimos al Señor, hermano, tenemos un pago eterno. Amén. Y servir al Señor tiene esa bendición de que el Señor paga bien. Considerando a ese Señor que quiere darnos a nosotros la oportunidad de trabajar para Él, es como considerando aprovechar esa oportunidad en este mundo, aprovechar ese privilegio que Él nos da. Si bien es cierto que lo que a usted y a mí nos gusta hacer y lo que nosotros podemos hacer debe depender de lo que el Señor dispone para nosotros hacer. Sin lugar a duda, Él quiere que usted haga algo para Él en su obra. Él tiene algo diseñado para que usted haga. Él tiene un trabajo para usted. Y qué bueno cuando usted y yo entendemos que Él merece que usted y yo le reconozcamos a Él como Señor, como jefe de nuestra vida para poder trabajar para Él. Amén. Filipenses 2:13 nos dice, Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos dice a nosotros que el Señor produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él está produciendo en usted eso, siempre y cuando usted le permita que Él lo produzca. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y de hecho, dice la Biblia en Corintios que si primero hay la voluntad dispuesta, entonces haremos esto o aquello. ¿Cuán dispuestos estamos para hacer algo para el Señor, para trabajar para el Señor, para hacer lo que el Señor ha diseñado para nosotros? Si es un privilegio que usted y yo tenemos, así entonces podemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Una salvación tan grande. De hecho, hermano, ¿usted ha pensado en esa salvación que usted tiene? El hecho de usted ser salvo del infierno, de la condenación eterna, y gozar del privilegio de un día disfrutar la presencia de su Señor allá con Él. Wow, eso no tiene precio. Y qué bueno que usted y yo fuimos comprados por el precio más importante que Él dio por nuestras vidas. Amén. Entonces, en el día de hoy vamos a ver qué yo puedo hacer para el Señor. Él lo hizo todo por mí. Él dio lo mejor por mí, para mí. Él dio su vida. Él vino, entregó lo que Él más valoraba, ¿verdad? Su sangre preciosa, para poder hacer lo que Él hizo con esa sangre preciosa. Que el Espíritu Santo, cada vez que una persona se convierte a Cristo, usa esa sangre para poder limpiar los pecados de esa persona. Tremendo. Su sangre derramada allí le da la oportunidad a cualquier persona que reconoce a Cristo como Salvador y Señor de su vida, el poder ser lavado con esa sangre preciosa. Su sangre carmesí que Él derramó allí en la cruz del Calvario, un cordero puro, sin mancha, sin contaminación, como dice la Biblia, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que Él haya hecho eso por nosotros, hermano. Que Él haya dado todo, por salvarnos nosotros de ese atroz infierno que esperaba nuestra alma llegar allí a una condenación eterna, esa condenación. En primer lugar, ¿sabía usted que no todo lo que me gusta hacer significa que yo lo puedo hacer para el Señor? Hay cosas que usted y yo, para poder trabajar para el Señor, va a depender de qué es lo que el Señor quiere que yo haga en mi vida como cristiano. Cuán cierto es que usted puede tener el anhelo, el deseo de hacer algo, pero va a depender que sea lo que el Señor quiere que usted haga. Y a veces hay que preguntarle al Señor, como Pablo le preguntó, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Porque Él diseñó algo para que usted haga. Usted no está pintado en un cuerpo, usted está puesto ahí para algo importante en la iglesia. ¿Qué el Señor quiere que usted haga? Ahora, como yo le he dicho, que no debíamos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Si no estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere que yo haga. Es como en el caso de Pablo, él le preguntó al Señor, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante los gentiles, ante el pueblo de Israel, ante los reyes. Y enseguida, cuando él fue recibido por Ananías, ¿verdad? Cuando Ananías fue allá, y él recibió al Espíritu Santo, dice que enseguida recobró fuerza, fue bautizado y enseguida predicaba a Jesucristo. Entonces, Pablo entendió que era eso lo que el Señor quería que él hiciera. Eso era lo que el Señor había considerado. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 a 13, hay un ejemplo muy significativo de que no todo lo que me gustaría hacer para el Señor, yo lo puedo hacer, al menos que el Señor así lo dispone o lo permita en mi vida. Usted sabe, ¿verdad?, que hay cosas que usted y yo podemos pretender hacer, pero no significa que Dios quiere que usted y yo lo hagamos. Considerando esto, ¿verdad?, la palabra del Señor nos ayuda a nosotros a verlo desde ese punto de vista. Segunda de Samuel 7.
Dice la palabra del Señor, segunda de Samuel, el capítulo 7 y el versículo 1. Dice, aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente, no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Fíjense que Dios le dio muchas bendiciones a David, lo consideró su siervo, pero no le permitió construir la casa que él pensaba construir para Dios. ¿La construyó quién? Salomón. Porque lo que Dios diseñó precisamente era que de esa manera ocurriera. Así lo dispuso el Señor. Aun cuando otros crean que yo puedo hacer algo, no significa que yo pueda hacerlo si Dios no lo ha dispuesto. Mejor, hermano, que usted y yo no lo hagamos. Hay que saber qué Dios quiere que yo haga para poder hacerlo. De hecho, ¿puede usted preguntarle a Dios qué quiere que yo haga? David anhelaba en su corazón algo que Dios vio que él no había de haber hecho, por eso él no podía hacerlo. Considerando esto, hermano, es importante que usted y yo entendamos que por más que usted quiera hacer algo, si Dios no le ha dispuesto a usted a hacer eso, mejor no lo haga. Mas, sin embargo, lo que Dios pone y diseña para usted, hágalo. Que es lo importante. Que usted y yo entendamos que Dios quiere usarnos para algo y así podamos hacerlo. Aunque el profeta de Dios le dijo en el concepto, ¿verdad?, personal, miren lo que dice la palabra, verso 3, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Mas, sin embargo, Jehová le dijo a Natán, no, eso no es lo que yo estoy diseñando para él. Él no es que va a construir la casa. El deseo de él en su corazón está bien, pero yo no le permito a él hacerlo. Pero voy a sacar a alguien de su entraña y él es que la va a hacer.
Fíjense que Dios diseña las cosas, Él tiene a bien hacer las cosas como Él quiere y con quien Él quiere. Amén. Pero lo importante es que usted y yo sepamos qué es lo que Dios quiere que yo haga y hacerlo. Considerando esto, nosotros sabemos, ¿verdad?, que después Dios usó a Salomón, el hijo de David, y construyó esa casa que David tenía sueño. Aunque David lo que sí podía hacer, Dios le permitió que fue proveer recursos para la construcción. Es decir, que él dispuso dinero, oro, más bien oro, plata y madera. De hecho, le dijo a su hijo que había alguien que le podía dar la mano, otro rey, ¿verdad?, que lo podía ayudar, que de hecho había ayudado a David antes, y sin embargo fue un canal de bendición para que Salomón pudiera tener a bien hacer lo que Dios quería que él hiciera. Pero David no lo hizo, porque Dios no se lo permitió. Sin embargo, lo que él sí podía hacer, él lo hizo, que es importante. Es algo que usted y yo debemos de entender bien claro. Algo muy importante, que aunque Dios nos use en hacer algo, no significa que yo soy quien puedo hacerlo. Es Dios quien lo hace a través de mí. ¿Qué importancia tiene eso, hermano? El hecho de que usted y yo sepamos que lo que usted y yo hacemos para Dios es que nos está dando el privilegio es Él para hacerlo. Él nos hace instrumento de lo que Él hace a través de nosotros. Cuando Pedro hizo lo que hizo, cuando Pablo hizo lo que hizo, cuando los discípulos hicieron lo que hicieron, era el Señor a través de ellos. Porque así mismo el Señor se lo había dicho, ustedes no lo que van a hablar, es el Espíritu que va a hablar a través de nosotros, a través de ustedes. Dios, hermano, quiere hacer a través de nosotros su obra. Porque si bien es cierto, todo lo que usted y yo hacemos es porque Dios nos ha llamado y nos ha dado la oportunidad de hacerlo, nos da su espíritu para lograrlo y nos ayuda a hacerlo mientras lo estemos haciendo. Qué triste es que pensemos que lo que se hace para Dios lo hacemos usted y yo. Qué triste es pensar que si nosotros no lo hacemos, no se puede hacer o Dios no lo va a hacer. Todo lo contrario. Hay que ser simplemente instrumento en las manos del Señor para que Él nos use o Él haga la obra a través de nosotros. Y eso es muy importante. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 13, nos dice allí, segundo Samuel 7, 11 al 13, dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, Israel, y a ti te daré descanso de tus enemigos, así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Oiga bien, Él, Jehová, te hará casa. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es Dios quien hace las cosas a través de nosotros. Él usó a David para algunas cosas. Lo que él quería hacer en cuanto a la casa, Dios no se lo permitió, pero usó a Salomón. Y a través de Salomón, Dios hizo todo lo que hizo. ¿Usted cree que por la sabiduría simplemente que Salomón tenía, él podía hacer lo que hizo? De hecho, usted y yo sabemos que él le pidió sabiduría al Señor para lograr y hacer cosas, pero el que la hacía era el Señor a través de él. Ignorancia de parte nuestra pensar que somos nosotros. Es Dios que lo hace a través de nosotros. Él nos usa a nosotros como instrumento. Y es lo que dice el versículo 12, que el Señor es que hace eso. Amén. El Señor es que lo hace. Considerando esto, hermano, debemos depender de la ayuda del Señor. Nehemías es un ejemplo también. Mira lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 18. Nehemías capítulo 2 y el versículo 18.
dice la palabra del Señor, entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Es la mano de Dios, hermano, el que puede hacer las cosas. De hecho, Dios no nos necesita a nosotros para nada, para Él hacer las cosas. Él no necesita a ninguno de los que estamos aquí. A ninguno. Él es todopoderoso. Pero la mano de Él, que es su autoridad y su poder, Él puede hacer las cosas a través de nosotros. Amén. Él puede usar a quien Él quiere. A cualquiera de ustedes, Él lo puede usar. No importa la edad que usted tenga, no importa de dónde usted haya venido, su origen, no importa quién sea usted, Él lo puede a usted usar, porque el poder está en la mano de Dios. Dice el apóstol Pedro, oiga bien, vamos a ver 1 de Pedro capítulo 5, para que usted pueda, después volvemos a Nehemías aquí, pero mire de Pedro, 1 de Pedro 5, dice, verso 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El poder de Dios, hermano, es el que va a hacer las cosas a través de nosotros. Y mire lo que dice Nehemías allí. Entonces le declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, dice, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El mismo Dios que obró en el tiempo de Nehemías, el mismo Dios que obra en todos los tiempos, su mano poderosa. Eso lo puede hacer con la iglesia en Calley, hermano. Que usted entienda que usted simplemente es esto y le tiraba el tratado para que la persona lo cogiera abajo. Él podía hacer esto y él quería hacer eso. A veces creemos que no podemos, hermano. A veces creemos que usted y yo somos los que podemos. Y no es así. El que puede es el Señor. La buena mano de Dios está sobre usted, sobre cada creyente de esta iglesia, para que las cosas se hagan a través de nosotros. No se crea menos ni más, sino un instrumento para que Dios lo use. Amén. Para que usted y yo nos dejemos usar por Él, hay que pensar en que somos siervos de ese Dios todopoderoso. Él quiere seguir usándote. Él quiere seguir siendo la mano poderosa que actúa a través de ti. Cualquier persona, hermano, que se pone en la mano de Dios, puede ser un instrumento para Dios. Indigno, claro que sí. Inmerecedores de que Él nos dé la oportunidad y el privilegio, claro que sí. Pero Él todavía sigue siendo el poderoso, el que puede usarnos y el que quiere usarnos. Amén. Pero que ustedes reconozcan, hermano, que es el Señor que puede hacerlo. Qué bueno, hermano, cuando la iglesia entiende la posición que ocupamos como iglesia, como creyentes. ¿A quién tenemos como Señor? ¿A quién le servimos? ¿Con quién contamos? ¿Qué podemos hacer con Él? Con la ayuda de Él. Amén. No es por nuestra fuerza, hermano. Es por la mano poderosa del Señor. Él quiere seguir usando su iglesia en Calley.
Él quiere seguir usando a cada hermano que está aquí en esta mañana, que comprende bien lo que yo le estoy diciendo y que quiere simplemente dejar que el Señor lo use. ¿Usted quiere ser usado por el Señor? Dese la oportunidad. Él quiere que usted sea un instrumento. Su mano poderosa está igual. ¿O se ha cortado la mano de Jehová para salvar? Eso es lo que el diablo le hace creer a la gente, que la mano poderosa del Señor se ha cortado para salvar. Nada que ver. El Señor sigue salvando a la gente. El Señor sigue teniendo el poder para usarnos a nosotros como instrumento para alcanzar a alguien a través de nosotros. Amén. Déjese usar por el Señor, hermano. Sírvale al Señor, que Él quiere usar a cada uno de nosotros con su mano poderosa, obrando a través de nosotros. Hechos capítulo 4, del 5 al 10. Hechos capítulo 4, 5 al 10. Dice la palabra del Señor: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Sumos sacerdotes, hermano. Tremendo, ¿verdad? Gente con conocimiento. Oh, sí, tenían conocimiento, pero el conocimiento a veces envanece. El amor es el que edifica, ¿verdad que sí? Y eso es lo que dice la Escritura. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Lo hicieron los discípulos? Bueno, fueron instrumentos. Eso sí. Dice ahí: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que usted y yo necesitamos, hermano. Y tenemos el Espíritu Santo. Lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Y todos podemos ser llenos. Si todos somos recipientes del Espíritu Santo, todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. No hay alguien que pueda ser lleno del Espíritu Santo que no tenga el Espíritu Santo. Pero todo lo que podemos ser llenos del Espíritu Santo es porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. El inconverso no puede ser lleno del Espíritu Santo. Dios no le da su Espíritu a cualquier persona. Tiene que haber sido convencido por Él, redarguido de sus pecados, arrepentido y convertido, y Él viene a morar en él. Una vez mora, usted y yo sabemos que Él mora porque Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Él, pero que seamos llenos de Él para ser instrumentos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. No era Pedro, no era Juan. Es el poder del Señor. Amén. No es usted, hermano. Dios no necesita al cristiano, hermano. Dios no necesita a ninguno de nosotros que estamos aquí. Pero nos puede usar. Nos puede usar como instrumento. Todavía no se ha cortado la mano de Dios para salvar a alguien, aunque Él lo use a usted. No importa quién sea usted, no importa qué edad usted tenga, no importa de dónde usted venga, qué hace, usted puede ser un instrumento. Dios quiere seguir usando a cada hermano aquí en Calle para hacer su obra, para ser un instrumento. Usted y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos llene y ser ese instrumento. El Señor puede hacerlo, hermano. Él quiere hacerlo. Él quiere seguir haciéndolo a través de la iglesia. Amén. Eso es así. Yo lo creo, hermano. Yo creo que es así. 1 Corintios capítulo 3, verso 5. 1 Corintios capítulo 3, verso 5. Ahora Pablo escribe, muy importante, ¿verdad? Que inspirado por el Espíritu Santo que inspiró a Lucas cuando escribió Hechos, que inspiró a Nehemías cuando usted y yo leímos en lo que leímos en Nehemías,
1 Corintios capítulo 3, versículo 5, mira lo que nos dice allí. 1 Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? ¿Qué son? Oh, aparece una palabra muy importante. Servidores. Y lo que estamos aquí, ¿podemos ser servidores? También. Colaboradores en ese servicio. Eso es lo que el Señor quiere de la iglesia en Calley. Siervos. Colaboradores. ¿Usted es un siervo? ¿Usted es un colaborador? Está invitado. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, siervo. Ahora, para ser siervo hay que ser humilde. Para ser humilde hay que humillarse. Cristo dio el ejemplo. A ver, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él vino a servir. Y dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Usted y yo podemos ser siervos de Él, si queremos. Él quiere usarnos como siervos. ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Siervos. Eso es lo que el Señor necesita en su iglesia y requiere siervos para ser usados por Él. Siervos por medio de los cuales, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. No solo a mí como pastor, no solo a Pablo, no solo a Pedro, no solo a Apolos, a cada uno. Cada uno de ustedes tiene al Espíritu Santo. A cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado por lo menos un don de hacer algo para su gloria. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y un administrador es un siervo. Uno que administra a favor de otro es el que pone su servicio a favor de otro. Pero yo lo hago para usted y usted debe hacerlo para mí. Y lo hacemos como para el Señor. ¿Sí o no? Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Servir al Señor es lo más importante. Dice Pablo aquí, 1 Corintios 3, servidores por medio de los cuales habéis creído y cada uno según lo que concedió el Señor. Dice Pablo, verso 6, yo planté, Apolos regó. Hermano, alguien tiene que plantar. Alguien tiene que regar. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que le plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios puede usarnos a cada uno de nosotros, hermano, a cualquiera de nosotros. No importa la edad. Hay un coro así que se canta, ¿verdad? No importa la edad, si tú alabas al Señor en espíritu y en verdad. Usted tiene pulmones para alabar al Señor todavía. Mientras usted esté vivo, haga algo para el Señor, sirva al Señor. Sea un instrumento, un siervo del Señor. Él quiere usarnos. Amén. No debemos querer crédito ni aun cuando Dios nos permite que Él haga algo a través de nosotros. El que lo hace es el Señor. El que puede es el Señor. Amén. Es lo que el Señor quiere. Instrumentos para su obra. Usted puede servir al Señor, hermano, hasta que Él venga. Y también, ¿sabía usted que no todo lo que yo puedo hacer lo hago porque me gusta hacerlo? Hay cosas que no me gustan hacerlas, pero yo las hago porque el Señor quiere que yo las haga. Sin lugar a dudas. Hay montones de cosas que a mí me gustan hacer y las puedo hacer. Pero hay cosas que aunque a mí no me gusten, yo tengo que hacerlas. Porque el Señor me ha puesto para hacerlas. Me ha mandado a hacerlas. Y qué interesante está en que yo debo hacer lo que el Señor quiera, aunque a mí no me guste. Hay un caso en la vida de Jonás
el profeta de Dios. Amén. Jonás había sido llamado por el Señor, encomendado por Dios para predicar el evangelio a Nínive. Jonás, entendiendo, ¿verdad?, que la gente de Nínive y desierto eran gente mala, eran gente perversa. Pero ¿de quién Dios tiene misericordia? Del bueno. No. Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. De hecho, dice la Biblia que lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo que no es como lo enseña su palabra, para avergonzar lo que es. Dios puede usar a cualquier persona para su gloria. Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive y él hizo todo lo contrario. Se fue a predicar, no, se fue a Nínive, se montó en un barco. El Señor trajo una tormenta en ese barco, lo zumbaron al agua, se lo tragó un pez. ¿Y a dónde lo tiró después? A donde el Señor lo había mandado antes, a predicar el evangelio a Nínive. Aunque él no quisiera, tuvo que predicarlo. ¿Por qué? Porque Dios le había mandado a hacer eso, a predicar a Nínive. Y son uno de los casos, ¿verdad?, que yo diría, como entiendo, ¿verdad?, que son excepciones a las reglas. Que Dios lo mandó a hacer algo, él no quiso hacerlo, pero tuvo que hacerlo, aunque no quería. Pero Dios lo condicionó para que lo hiciera de esa manera. Qué bendición, hermano, cuando usted y yo hacemos las cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos, que están diseñadas por Él, aunque no nos gusten. Qué bueno, cuando Jonás predicó en Nínive, para que usted sepa cuántas personas se convirtieron allí, cuántas personas fueron transformadas. Es cierto que en su mayoría muchos volvieron a la poca vergüenza, a hacer cosas peores que a lo mejor que hacían. Pero a usted y a mí lo que nos corresponde es hacer lo que Dios nos manda. No importa cómo sea la gente, no importa lo que hace la gente, usted y yo tenemos que hablarle de Cristo a la gente. Y como decía Pedro, a mí no me molesto decirle las mismas cosas. Y Pablo decía, yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pedro a lo mejor no quería decirlo, pero tenía que decirlo. Pablo no quería decirlo, pero a lo mejor tenía que decirlo. A lo mejor yo no quisiera predicarle y enseñarle y decirle esto, pero tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque usted puede ser un instrumento para Dios todavía. Dios quiere seguir usando la iglesia en Calley. Dios quiere seguir siendo el que hace la obra a través de nosotros. ¿Se puede, hermano? Amén. Todavía se puede. Sí, hermano, todavía podemos ser instrumentos en las manos poderosas de un Dios todopoderoso. La mano de Él siempre quiere salvar a la gente. No se ha cortado la mano de Dios para salvar. La buena mano de Dios que vio Nehemías, el poder de lo que Él está haciendo está en la mano de Dios, en la buena mano de Dios, en la mano poderosa. Esa mano no se ha cortado para salvar. Él quiere seguir usándonos a nosotros. Amén. Que Dios nos use, hermano, para su obra y para su servicio, hasta que Él venga. Déjese usar por Dios. Que usted lo entienda y lo desea así, ser usado por el Señor. Él quiere hacerlo. Aquí, con su iglesia, con usted, conmigo. Él quiere seguir haciendo su obra. Que el Señor sea glorificado. Señor, te damos gracias. Y te pedimos, Padre, que el mensaje de tu palabra en esta mañana sea grabado en nuestros corazones. Haznos instrumento de tu obra, en tus manos, con tu mano poderosa, actuando en cada creyente en esta iglesia, en cada hermano, Señor. Sigue manifestando tu poder a través de tu iglesia, Señor. Que no paremos de ver tu mano poderosa obrar, actuar. Señor, llénanos de tu espíritu. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos esa llenura tuya para seguir siendo instrumento, para que tú seas glorificado a través de tu iglesia aquí en Calley. Bendice a los hermanos, Señor. Dale un espíritu correcto para recibir el mensaje en esta mañana y que tu palabra halle cabida en cada corazón.
Padre, gracias por tu iglesia aquí en Calley. Gracias por cada hermano. Y gracias, Padre, por tu espíritu que mora en cada uno de nosotros. Padre, llénanos de ti para hacer tu obra, para hacer instrumento, para la gloria tuya, Señor, hasta que tú vengas.